Esto es Panamá, un país que en las últimas décadas ha experimentado un desarrollo exponencial en su skyline, repleto de rascacielos que perfilan su identidad urbana. Sin embargo, esta transformación no siempre fue así. Panamá comenzó con la construcción de la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción con 27 metros de altura. Se convirtió en uno de los más altos en la ciudad en el siglo XVII. La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción fue uno de los primeros ejemplos de edificaciones en Panamá. Se remonta al siglo XVII entre los años 1619 a 1626, con 27 metros de altura y su base de 65 por 65 metros en el interior. En la época colonial, los puntos más altos se reservaron para las casas reales y la iglesia mayor. Las construcciones de la época, de escasa altura, se realizaban a partir de sencillas chozas. Más tarde se pasó a la construcción en madera, material que impedía el desempeño a mayor altura y que imperó durante largo tiempo. La piedra ya se usaba a finales del siglo XVI, pero solo en edificios gubernamentales, iglesias, conventos y en las mejores casas, constituyendo asimismo el material de construcción de la catedral. Panamá la Vieja contaba con un reducido número de edificios, de los cuales los más altos eran las iglesias y conventos. El paisaje urbano se asemejaba a un tapiz conformado por grandes casas y humildes chozas, entre las cuales se erguían los múltiples conventos. Panamá es una de las ciudades con mayor crecimiento en infraestructura de América Latina, aunque no siempre tuvo grandes rascacielos. Entre los primeros edificios altos que se construyeron, el primer rascacielos de la ciudad de Panamá fue erguido entre 1917 y 1921 en la finca de la Plaza Herrera, en el corazón del casco colonial de la vieja urbe panameña. Al ser construida por el arquitecto Leonardo Villanueva Meyer, el edificio aún se encuentra en pie con una altura de 4 pisos. Años más tarde llegó el Hotel El Panamá, inaugurado en 1950 como el Hotel Panama Hilton. El año 1970 marca el auge del periodo de las construcciones en Panamá, ya que por esa fecha se inauguraron los coliseos deportivos. Otro motivo importante fue la creación del Centro Bancario de Panamá. Se crearon diversas edificaciones de índole como el edificio Atillo, ubicado en la avenida Cuba. Posteriormente, en los años 1980, los sistemas de post-tensado permitieron la creación de edificios más altos, livianos y económicos. En los últimos años, la ciudad de Panamá ha presentado cambios dramáticos que denotan un desarrollo incansable. Antes de 1999, estaba imposibilitada para crecer en las áreas revertidas tanto hacia el norte como en dirección a las cuencas del canal. Con este panorama, la ciudad contaba con dos caminos: hacer que creciera hacia el este en dirección a San Miguelito o construir edificios para aprovechar más el espacio en el centro de la ciudad. Panamá tuvo un crecimiento del 52% en el área de la construcción de enero a agosto de 2008, en comparación con el mismo periodo en 2007. En el 2010, Panamá tuvo el grado de inversión que sube la calificación de Panamá, colocándolo en el club que incluye en la región a economías más grandes, lo cual atrae a grandes inversionistas en construcción. En la ciudad de Panamá existen diversas zonas de rascacielos. Las zonas de rascacielos se encuentran frente al Océano Pacífico. Las 5 zonas más importantes son Punta Paitilla, Punta Pacífica, Calle 50, Avenida Balboa y Costa del Este. Por efectos de que la ciudad crece en población, edificaciones y automóviles a una velocidad muchísimo mayor que la construcción y ampliación de avenidas, como de estacionamientos públicos, prácticamente están delineadas en 2 ejes de aglomeración. El eje principal es el primero, donde se empezaron a construir las primeras altas edificaciones, como lo son Avenida Balboa y Calle 50. La misma incluye el área bancaria. Luego esta área creció incorporando nuevos terrenos junto al mar, como lo son Punta Paitilla y Punta Pacífica. Este es el segundo eje, creado a mediados del 2000. Es la nueva área de construcción de rascacielos. La misma es un terreno artificial creada con el depósito del material que fue extraído para la ampliación del Canal de Panamá. Durante años, esta gran extensión de terreno estuvo descuidada.
ordenamiento territorial de Panamá, define a los sectores de San Francisco, Punta Paitilla, Calle 50, Avenida Balboa, Costa del Este y Punta Pacífica como áreas aptas para la construcción de edificios altos. Actualmente, la construcción del tipo de edificio está reglamentado por la Ley 49 del 2004, que derogó la Ley del 78 de 1941, la cual establecía que la altura estaría condicionada por el ancho de la vía donde se encontrase la estructura. Con la nueva Ley 49, su altura queda definida en función de la densidad de población del terreno. Como máximo, en ciertas zonas podrá ser de 1.500 residentes por hectárea. En los últimos años se contrató a costo multimillonario la confección de un plan regulador para la ciudad de Panamá. Una de sus recomendaciones es aumentar la densidad de la ciudad, es decir, la cantidad de población por unidad de área, forzando un uso más intensivo de edificios cada vez más altos. En el 2011 se terminó de construir el Trump Ocean, 284 metros, ahora llamado JW Marriott Panamá. Es el edificio culminado más alto del país. En las últimas décadas, Panamá ha sido testigo de un auge en la construcción de rascacielos que no solo ha cambiado el rostro de la ciudad, sino también la manera en la que sus habitantes viven y se relacionan con su entorno urbano. Este cambio está estrechamente vinculado a la evolución de la economía, el crecimiento de la población y la búsqueda constante de nuevas formas de innovación arquitectónica. Para entender este fenómeno, debemos retroceder en el tiempo y observar cómo los rascacielos se han convertido en una característica no solo de la ciudad, sino también del desarrollo social y económico. El arquitecto e historiador José Barba nos estará hablando sobre lo que es la historia de los rascacielos y todo lo que es la evolución de su sistema estructural, no solo en la ciudad de Panamá, sino también en lo que es el resto del mundo y cómo los inicios de los rascacielos alrededor del mundo influenciaron entonces en la evolución de los rascacielos que tenemos hoy en día en Panamá. Primero que nada, para conocer el origen de estos imponentes edificios, debemos remontarnos a principios del siglo XX. La construcción de los rascacielos comenzó como una respuesta a las necesidades de espacio de las grandes ciudades y pronto se transformó en una declaración de poder y modernidad. En el caso de Panamá, la historia de los rascacielos comienza con la llegada del Canal de Panamá, que hizo de la ciudad un centro de comercio y negocios internacionales. Los primeros rascacielos comenzaron a aparecer en la segunda mitad del siglo XIX en ciudades de Estados Unidos, especialmente Chicago y Nueva York, como respuesta al rápido crecimiento urbano y a la escasez de espacio en las grandes metrópolis. En términos, rascacielos se refiere a edificios de gran altura que superan ciertos límites. Claro. Pero en los primeros años de la construcción de estos edificios se utilizaban tecnologías innovadoras que hacían destacar. Por ejemplo, en Chicago en 1885 el primer rascacielos moderno fue el Home Insurance Building en Chicago, que fue terminado en 1885. Este contaba con una altura de 42 metros y 10 pisos. Fue el primer edificio en utilizar un esqueleto de acero para sostener la estructura, lo que permitió una mayor altura y estabilidad. Este se caracterizó por el uso de un sistema de marco estructural de acero, lo que no era habitual utilizado en la época, ya que los edificios de esa época eran construidos más con otros materiales como el hormigón claro, una innovación. Entonces, como se había mencionado anteriormente, no solo los edificios o las edificaciones hacen historia, sino también esos sistemas constructivos que implicaban, pues hacen parte de la historia para la evolución de las edificaciones, de los rascacielos. Entonces, ¿nos pueden mencionar un poco más de cómo fueron esos sistemas constructivos, cómo se implementaron? Bueno, entre los sistemas constructivos que emplearon estos edificios tenemos por nombrar a lo que son los esqueletos de acero, por ejemplo, que fue utilizado en el Home Insurance Building de Chicago, que fue el primer rascacielos ya mencionado empleado con este sistema, lo cual marcó un hito en la arquitectura. Este sistema permitía que el edificio se elevara sin depender de paredes gruesas para soportar el peso. Las paredes externas se convirtieron en una fachada decorativa, ya que el peso estructural ya estaba en los marcos rígidos de acero, que era el soporte principal de esto. Este sistema de estructuras ligeras no solo permitió una mayor altura, sino que también mejoraba la resistencia a las cargas sísmicas, también a las cargas de los vientos.
¿qué tipo de cimentación? Porque hemos visto los tipos de cimentación, o veremos los tipos de cimentación que utilizan los rascacielos de hoy en día, pero ¿qué tipo de cimentación utilizaban estos primeros rascacielos, además de todo el tema de los marcos estructurales? Bueno, entre los tipos de cimentaciones tenemos que en Chicago, para ese tiempo, como eran de terrenos pantanosos y blandos, se utilizaban lo que eran los pilotes de concreto que llevaban hasta capas de suelo más firmes. Esta técnica permitió que los rascacielos pudieran sostener de manera estable, incluso en suelos no ideales. ¿Qué más nos puede contar sobre los sistemas o las instalaciones que tenían estos primeros rascacielos que han ido evolucionando hasta hoy en día? Bueno, otro de los sistemas necesarios para los rascacielos, ya debido a su gran altura, son los sistemas de transporte vertical que tenemos, que son los ascensores. Los primeros ascensores hidráulicos fueron instalados en edificios como el Equitable Building en Nueva York en 1870. Estos sistemas permitieron que los rascacielos pudieran mejorar estos sistemas de transporte dentro de ellos mismos. Claro. Y mejorando la vida útil de los que utilizaban esos edificios. Entonces, en lo que respecta al uso del acero, ya sabemos que es un componente importante a lo largo de la historia, pero ¿qué permitió en el tema constructivo realizar, qué le permitía al acero realizar en las edificaciones? Bueno, el acero es un material que se caracteriza por sus distintas propiedades, su ligereza, su ductibilidad, su elasticidad, componentes que son necesarios para un edificio de gran altura, ya que deben resistir los vientos, pero también deben tener esa flexibilidad de movimiento y ser realmente duro para resistir el peso del mismo edificio. Otro punto que es sumamente